Argentina, su refugio. Evo Morales llegó al país. El expresidente de Bolivia aterrizó este jueves por la mañana en Buenos Aires en condición de asilado y tramitó la de refugiado, según confirmó el canciller Felipe Solá. Sus hijos se encuentran en Argentina desde hace 3 semanas. Bueno, allí está un tema que también suma a la polémica, la presencia de Evo Morales en Argentina después de haber conseguido el asilo político en México, ¿no? Uno pensaba que se iba a quedar allí hasta que su situación pudiese resolverse, pudiese retornar a Bolivia, pero aparentemente ha elegido Argentina como el destino donde quedarse. Sí, bueno, debe ser una cuestión de proximidad geográfica y también de proximidad en cuanto al espectro político, ¿no? Con un nuevo gobierno, Evo Morales se siente más cómodo para pedir asilo por acá. Ha generado polémica, por supuesto, su desembarco y también la posibilidad de que pueda hacer política. Hay una confusión en torno a los derechos del refugiado. Tenemos entendido que el refugiado no tiene ningún tipo de prohibiciones, que puede hacer política, pero el gobierno nacional le ha pedido que no lo haga. Felipe Solá le pidió que no lo haga. Que no lo haga. También el gobierno de Bolivia, el gobierno autoproclamado de Bolivia, ha dicho que espera que Argentina, y esto entre comillas, le cierre el micrófono a Evo Morales para que no pueda participar de la campaña política que ya ha comenzado también en aquel país de cara a un proceso eleccionario que se realizará en marzo. Bueno, es un tema muy complejo porque es cierto que Evo Morales, desde el momento mismo en que desembarca en Argentina, ha hecho declaraciones. Dijo que venía a la Argentina precisamente para seguir defendiendo a los humildes y trabajar por la patria grande y otro tipo de definiciones en ese sentido, ¿no? No, sería una cuestión de lo que acordó de palabra con el gobierno nacional, porque está en todo su derecho de hacerlo. No tiene ningún tipo de prohibición. En calidad de refugiado la pregunta es en qué lugar deja a Alberto Fernández, ¿no? Que ha puesto toda la predisposición para traerlo a nuestro país y para garantizarle la seguridad en esa estadía en Argentina. Es extraño el pedido de que no... A mí me resulta extraño el pedido que se le hace de que no haga declaraciones políticas, porque es un sujeto sumamente político y que está en esta situación por cuestiones políticas, no es por otra cuestión. Entonces, es extraño, me parece que si bien hay una proximidad desde lo ideológico, desde lo político, claramente, bueno, se están tomando algunos recaudos, no termino de comprender por qué. A mí con la situación de Bolivia, no sé ustedes, pero me pasó que me costó mucho comprender, y creo que todavía no la termino de comprender, todo el acceso a la información que hemos tenido. Bueno, ustedes son periodistas, no hay objetividad, no existe la objetividad, no existe una verdad, no existe una realidad, hay diferentes maneras de vivirla. Entonces hubo momentos en que los que estaban allá, por estar cerca, creían que decían la verdad. Los que estábamos más lejos, por verlo de más lejos, creíamos que decíamos la verdad o que veíamos lo real, lo objetivo. Y además la valoración acerca de los acontecimientos, porque uno dice, ¿qué pesa más? Que la elección haya sido fraudulenta, que no le hayan dejado terminar su mandato, si la OEA actuó bien o actuó mal, todas esas cosas terminan por definir y alinear en torno de si uno acepta o no acepta un nuevo gobierno en Bolivia, si considera o no considera que es un golpe de Estado. Ha habido mucha discusión, mucha confusión, todos me parece opinando, que la mera opinión a veces confunde mucho más de lo que aclara. Entonces, en este caso me parece que seguimos como en esa nebulosa, en esa especie de poca claridad con lo que está sucediendo, y a ver cuáles serían también las herramientas que tiene Evo Morales desde fuera de su país para influir o no en la política dentro de su país en este momento. Vamos a compartir, antes del debate, lo sumamos también a esta opinión a nuestra mesa. Es la opinión del ex senador y ex candidato a la vicepresidencia de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, que ha sido un hombre que ha opinado mucho de las relaciones internacionales de la Argentina y sobre todo de los países limítrofes. Ha dicho en las últimas horas a través de Twitter: no creo que la presencia de Evo Morales en Argentina sea conveniente a los intereses de nuestro país. En ese sentido, uno puede interpretar que las opiniones políticas de Evo Morales quizás incomodan de alguna manera las relaciones que Alberto Fernández intente llevar adelante con la región o con otros países fuera de nuestra propia región, ¿no?
Primero, menos mal que ninguno le había dado like al tweet, porque si no me va a aparecer. No, comparto lo que estás diciendo. Pero es una opinión moderada, sí, ¿no? Sin duda. No, yo creo que también lo que vos te preguntas, Fanny, tiene mucho que ver, en cierta forma, de los compromisos que le dan el plano geopolítico a la actualidad argentina, porque pareciera ser que hoy el gobierno de Alberto Fernández hereda una situación más parecida a la que fue de Dante Caputo en el año 83 que a lo que fue en los gobiernos anteriores del kirchnerismo, la verdad. Una situación sumamente compleja, los oficialismos en pugna, la situación conflictiva en Chile, un golpe de facto en Bolivia, la verdad que el Frente Amplio pierde en Uruguay, Bolsonaro en Brasil, la única luz verde que se ve en el fondo es México, pero que está muy a distancia. La verdad que Alberto intenta ser el foco de esa rearticulación del progresismo, entre comillas, y la verdad que hay una enorme dificultad de articular con los demás países. Y por el otro tenés enormes necesidades económicas a partir de otra situación, de que tenés otros países que quieren ir a acuerdos bilaterales atentando contra el Mercosur, y Alberto Fernández tiene esa necesidad política económica de cierta forma restablecer un orden, y creo que en eso se explica también la subordinación de lo político a lo económico en el plano geopolítico actual. No es casual que el canciller diga eso, creo que gran parte del problema va en eso, pero creo que es iluso pedirle a Evo Morales que no haga declaraciones políticas. Está muy bien la distinción que hacen entre migrante y refugiado, porque el refugiado incluso tiene garantías completa en términos de derechos humanos, y a su vez los estados tienen la responsabilidad y el deber de darle ese asilo. Por eso no hay principio de reciprocidad. Por eso Bolivia no puede pedir nada respecto a la situación de Evo, porque es un refugiado. Está protegido por el Estado argentino. No, y por supuesto, Argentina tiene una obligación, que esto es, o sea, es una obligación, no está escrito, pero una obligación. El mundo ha sido sumamente generoso recibiendo argentinos en las épocas más oscuras de nuestra historia, países como México, muchos países de Europa que nos han recibido sin ningún tipo de condición, han alojado a muchos de los nuestros en condiciones realmente difíciles, y por eso hay una obligación de recibir a cualquier persona que pida ese asilo político o ese carácter de refugiados. Aquí hay una lectura que tiene que ver ya con lo político y lo geopolítico, como mencionaba Jeremías, ¿no? Sí, bueno, y Argentina también tiene una tradición en cuanto a la institucionalidad, ¿no? Para ser coherente con esa tradición, Argentina, bueno, tiene que recibir necesariamente como refugiado a quien solicite el refugio. Pensaba también un poco en cómo interpretar ese tuit que bueno, publicó Pichetto, que no sea conveniente, quizá lo dice en términos ya sociales, ¿no? En un país que está dividido al medio, y por lo que pueda generar Evo Morales, quizá lo dice en esos términos. Yo creo que ha generado mucho la situación de Evo Morales, y que hemos interpretado la situación de Bolivia con un sesgo ideológico. Uno puede decir que Evo Morales no tenía que presentarse porque se lo había prohibido la Constitución, porque llamó un plebiscito que se lo rechazó. O sea, no había manera institucional de que él llamara a elecciones, y el resultado fue conflictivo. Pero no podemos negar que es un presidente derrocado y que la institucionalidad en Bolivia se vio agraviada. Leí en algún lugar que si a usted no le gusta el presidente derrocado, no computa como golpe de Estado. Argentina no se puede someter a eso. Argentina, que es un país que ha respetado históricamente la institucionalidad, tiene que decir, bueno, es un presidente derrocado, es un golpe de Estado, usted no se puede presentar de nuevo porque hizo mal en ir otra vez a elecciones cuando la Constitución no se lo permitía, pero le han interrumpido que cumple su mandato hasta claro, su mandato era constitucional. Bueno, no alcanzó a terminarlo. ¿Viste? Yo no comparto la mayoría de las opiniones de Pichetto, no las comparto, porque me parece que es una persona que siempre hace declaraciones polémicas y que a veces hasta incluso están alejadas de la realidad. Me parece que yo festejo, celebro que Argentina haya abierto sus puertas a Evo Morales. Primero y principal porque ya de un principio tenemos que poner sobre la mesa que la mayor comunidad extranjera que tenemos en Argentina es boliviana. Incluso en las elecciones, en estas últimas elecciones, Evo Morales ganó con un 83% de los votos, o sea que el 83% de los bolivianos que residen en nuestro país, que son algo así como cerca de 2 millones, si no me equivoco, bueno, le votaron a Evo Morales. Entonces, que Argentina le dé refugio a Evo Morales no es solamente
por una cuestión de afinidad política con quién es Evo Morales, con respecto a quién le está dando refugio como gobierno ahora, sino también que Evo Morales, para él se siente muy cómodo en la Argentina, no solamente por estar de acuerdo también y por seguir la misma lucha de la patria grande con quien es ahora gobierno en Argentina, sino también porque tiene el respaldo de toda esta gente que en un 83% le votó y que está de acuerdo con las políticas que él ha realizado durante todos estos años en Bolivia y demás. Lo ha gobernado muy bien aparte. Sí, sí, sin o sea, duda. se presentó de nuevo y no tenía que hacerlo porque Sí, estaba, yo no tenía la entiendo posibilidad. por qué llegó a hacer lo que hizo Es la Evo constitución Morales. que él reformó, después llamó a plebiscito, no podía presentarse de nuevo. Yo Pero no gobernó entiendo. muy bien. O sea, si uno analiza el hecho concreto y objetivo que son los índices, las estadísticas, le mejoró la calidad de vida Sin duda. a la gente, pero además mejoró los índices que tienen que ver con la actividad económica. La economía en Gobernó general. muy bien. O sea que benefició no solamente a los pobres, sino también a los que no son tan pobres. Eso, y yo no entiendo por qué hizo lo que hizo. Si fue que no encontró confianza, que eso no lo justifica, ¿no? Lo que hizo, no encontró confianza en gente de su mismo partido que venía o que podía, digamos, hacer la posta o llevar adelante la posta. Porque en general hay algo de soberbia también en aquellos gobiernos que intentan perpetuarse, ¿no? Que ven buenos resultados y buena a veces no aprobación soberbia, es miedo. y ven que los proyectos no pueden continuarse si no los hacen ellos. Claro. Recordemos que en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner también estábamos con el proyecto de Cristina Eterna. Había Sí. ciertos rumores de que se iba a avanzar una reforma de la Constitución. Muchos de los dirigentes más encumbrados del kirchnerismo iban también a esa idea. Hay ciertas cuestiones en la democracia que terminan tergiversándose. Porque no pueden formar con eso. líderes. Es un Y problema además teórico y concreto descreen de la del populismo. alternancia. Ese es el problema. Sí. Lo que pasa es que cuando está en juego una política que llevaste adelante durante años, como lo que pasó, por ejemplo, también con esto que agravó la situación económica de nuestro país en el último gobierno, que estaba en juego eso, a los gobernantes que saben que va a suceder, porque acá, por ejemplo, con Macri, si vos ves el debate de 2015, parece un vidente, Scioli, en ese momento parece un vidente, porque todo lo que dijo Scioli que iba a pasar, pasó, pero la verdad que de una manera asombrosa. Entonces, cuando Evo Morales ha visto que ni de su partido ni de la oposición iban a continuar con esto y que a lo mejor iban a ceder ahora a empresas extranjeras, el litio y un montón de cosas, como ha sucedido también en Bolivia con la plata, con el oro y con el gas también, que digamos los grandes beneficiados por allí antes de que ingrese Evo eran las empresas extranjeras y los grandes grupos económicos. Y bueno, ahí se pone en juego y me parece que en ese sentido fue que Evo Morales se arriesgó a cometer lo que cometió, que me parece que no estuvo bien. Sí, en el fondo ese termina siendo un problema teórico y también concreto de los populismos, y no quiero tomarlo en el mal sentido de la palabra, que es el problema de la sucesión. Creo que la experiencia histórica en todos los gobiernos de estas características siempre ha tenido el problema de la sucesión, que es una cuestión teórica y fáctica. Sí, sí. En el fondo. La verdad que eso genera una situación de crisis muy compleja y además también no termina siendo lo material el único elemento para la elección de un gobierno. El más del 60% en la elección anterior había sacado un 48%, era por primera vez iba a acceder a una segunda vuelta, y lo mismo pasó en el Frente Amplio de Uruguay, que también parecían ser los dos focos del progresismo con éxito económico, Bolivia y Uruguay, que inclusive a partir de eso pierden las elecciones. La verdad que es una situación muy compleja, hay miles de perspectivas para analizarlas, y con lo cual creo que no hay una única causa de lo que está pasando en el país. Pero creo que lo central en esto es entender el concepto de refugiado, y que creo que por eso se le da asilo, que no es asilo político, sino que es un refugiado, pero creo que se deben respetar los derechos humanos, sobre todo porque estaba en riesgo su vida, estaba en riesgo su integridad. Claramente. Y creo que el país, Bolivia es un país hermano, integra el Mercosur, tenemos proyectos comunes, compartimos, como vos decís también, muchos inmigrantes hermanos de Bolivia, y a su vez esto también reperfila el tablero político, geopolítico de América del Sur. Sí, pero es innegable que Alberto Fernández está por lo menos en una situación muy cauta respecto a lo de Evo Morales, porque no accedió a reunirse con él, solo hablaron por teléfono y parece que no va a haber reunión, o al menos una foto entre ambos, eso ha trascendido. Y Alberto Fernández tampoco ha tenido pronunciamientos como presidente condenando el golpe de Estado en Bolivia, que sí los había tenido antes. Ahora ni reconoce a la presidenta autoproclamada, ni tampoco la desconoce. Además, Martí, del conflicto que hubo con la
con la diplomacia norteamericana en relación a algunos invitados también en la Asunción. Creo que también hay otro elemento. En esto de por lo menos se va a tomar un tiempo para analizar la situación. No, es que un presidente tiene que ser eso, ¿no? Bueno, con Venezuela, la relación con Venezuela, Nicolás Maduro no lo invitaron directamente, invitaron a un funcionario de segunda o de tercera línea, tampoco le dieron protagonismo. Conflicto con y Santiago Cafiero dijo, Nicolás Maduro es un presidente muy cuestionado. O sea, me parece que está planteando otro tipo de relaciones internacionales respecto de Cristina. Pero, lo comentábamos con Martín, mientras esto sucede en lo discursivo, mientras asumía Alberto Fernández y recibía las delegaciones extranjeras, Cristina Fernández se reunía con la delegación de China y de Rusia. Digo, en términos reales hay que ver cuáles van a ser sucede como sucede en algunas relaciones. Familias, ¿viste? Que vos haces la fiesta, digamos, del cumpleaños y tenés una amistad muy, muy buena con alguien, le decís, che, mirá, no te puedo invitar porque va tal y va... Claro. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, por detrás vos estás bien relacionado, está todo bien, pero por una cuestión formal y para no dañar ningún tipo de relaciones, en este caso a nivel país, en cuanto a los demás países, tenés que tomar estas cuestiones moderadas que están realmente muy buenas. Bueno, me parece que está bien. Vamos a ver qué dice la gente también, porque tenemos muchos mensajes atentos a esta situación. Los argentinos no queremos más corruptos, fuera Evo Morales, nos dice Alicia. Rita dice, ¿qué beneficio le da a nuestro país el asilo a Evo Morales? Mabel nos dice, Argentina, país generoso, espero que lo entreguen a la justicia de su país. Esther nos dice, tenemos mucha gente boliviana en nuestro país, pero por algo abandonaron su patria cuando era presidente Evo Morales. Otro de los mensajes nos dice, Argentina debe comenzar a ser el país que intervenga en asuntos exteriores latinoamericanos, como lo hizo Néstor en el conflicto con Colombia y Venezuela. Creo que dándole refugio a Evo es un primer paso. Y otro de los mensajes nos dice, Argentina debe comenzar a ser un país que... ahí está. No, era eso, perdón. Lo volví a leer. Que pide que haya intervención de Argentina en los asuntos latinoamericanos. Como decía Jere, realmente, digamos, el mapa político en nuestra América está muy complicado. Entonces, realmente van a tener que tener mucha cintura y la diplomacia se va a tener que esmerar mucho para tener relaciones saludables con todos y que a su vez, bueno, les permita moverse a nivel internacional, porque la verdad es que está muy complicado. Precisión de cirujano. Totalmente. Sí. Y lo de Pichetto me parece que va en la misma línea de muchas de sus declaraciones y de sus cuestiones. Él tiene como un tema con los extranjeros. Sí. Tiene una negación, muchas veces ha dado hasta cifras falsas, erróneas, como un rechazo también a la entrada o a la permanencia de extranjeros en nuestro país. Que puede ser xenofobia también, ¿no? Argentina ha tenido intervención en el resto de los países, no solamente política, sino hasta incluso a nivel de ejército con San Martín, que liberó tantos países de Latinoamérica y somos un poco, en ese sentido, somos una especie de líderes en ese sentido. Y hoy en día no se hace a nivel militar, pero también se puede hacer a nivel ideológico y a nivel social, el ser un poco también ese país que habla de la libertad, pero la libertad realmente no como la que se habla en Estados Unidos, por ejemplo, mientras hablan de la libertad, invaden y bombardean otros países, sino esa libertad y ser el ejemplo y ser un poco los estandartes, seguir siéndolo los estandartes de la libertad en Latinoamérica. Me parece que está bien. Insisto, creo que la estrategia pasa por querer ser el foco del progresismo en Latinoamérica y ser la centralidad de eso. Pero creo que gran parte de lo que le vaya a pasar al gobierno de Alberto Fernández va a ser a partir de una buena interpretación o no del contexto internacional y del mapa geopolítico. Creo que para mí el gran problema que tuvo el gobierno de Macri fue no interpretar lo que estaba pasando en el mundo y fue hacia un paradigma sumamente antiguo que le trajo enormes consecuencias en lo económico. ¿Estará Felipe Solá a la altura de las circunstancias? Pareciera que por ahora es una persona que tiene mucha experiencia y mucha capacidad y es muy inteligente. Pero bueno, veremos, es muy 48 horas. La Cancillería y las se rigen por unas cuestiones que tienen que ver con la diplomacia y gente que se forma toda la vida para convertirse en embajador. Felipe Solá va a ser la cara, pero claramente va a haber un equipo Ojalá atrás sea así, ojalá sea así. Incluso tiene mucha experiencia. Felipe fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, tiene una experiencia política enorme. Sí, de todos modos es otra arena. Es otra y en relación a la diferencia argentina, tenés que pensar que en el contexto de cuando estaba Néstor existía el UNASUR y el UNASUR era fuerte. Hoy el UNASUR está líquido, desapareció. Y la OEA termina siendo un bloque alineado. Hoy no. Un bloque unificado. Mucho más complicado. La OEA, y el Mercosur tiene peso ya. Bueno, ¿quieren